Los quirópteros o murciélagos son animales muy particulares, ya que ellos son los únicos mamíferos que tienen la capacidad de volar. Esto lo han logrado por la evolución y adaptación, viéndose reflejado en que sus extremidades están estructuradas para poder hacerlo. Pero para muchos esta característica no produce asombro, sino terror, ya que en ellos se les adjudican una serie de mitos infundados que arrojan un miedo a estos animales. El siguiente exponente puede ser una pesadilla para algunos y algo asombroso para otros. Eso es el gran zorro volador. Este mamífero se encuentra en Asia continental, en el sur e insular, donde llega a varios países como Borneo, Sumatra, Java, Filipinas, Birmania, Tailandia, entre otros, pero al ser animales voladores pueden migrar a otras islas, llegando a instalarse hasta Australia, habitando en bosques tropicales y pantanos. Además usan los campos agrícolas donde se llegan a instalar. En los días se posan en los árboles para descansar, prefiriendo regiones costeras a nivel del mar, pero también se logran instalar a altitudes de 1370 metros. Pertenecen al género Pteropus, grupo de murciélagos caracterizados por tener un hocico alargado y contar con un gran tamaño, entre otras características. Es el murciélago más grande del mundo actualmente. La longitud de su cuerpo es de 27 a 32 centímetros, pero la envergadura de sus alas de punta a punta logra unos 1.5 metros, con especímenes que alcanzan los 2.2 metros. Esto se debe a que para volar deben de contar con enormes alas, ya que su peso va de 600 a 1100 gramos. Su pelaje varía de color dependiendo la edad y el sexo. Además está adaptado para el vuelo. En el dorso es corto y rígido, mientras que el pelaje ventral es más largo y lanudo. Sus cabezas tienden a ser de color rojizo, caoba o negro, y el tono en las demás regiones son más oscuros que la cabeza. Cuando pequeños en edad hasta la juventud, su color es casi negro en una generalidad. Tienen una cabeza con un perfil afilado, ya que su hocico es fino, con una nariz muy desarrollada, con sus fosas nasales expandidas, con orejas alargadas y puntiagudas, ojos grandes y oscuros. Estos son los motivos por los que se les llaman zorros, ya que su fisiología en el rostral es muy similar a la de los cánidos, sobre todo los zorros. Dentro de la boca cuentan con 34 piezas dentales, las cuales tienen una morfología adaptada a su alimentación. Sus alas, que se originan en las extremidades delanteras, tienen puntas redondeadas y les sobresale en la región craneal un dígito que les permite sujetar diferentes objetos, materiales o les permite cubrir su cuerpo con ellas. Carecen de pelo y forman una unión con sus respectivas extremidades traseras, pero ambas porciones no se unen en la región caudal, además carecen de cola. Las extremidades traseras son muy fuertes por sus hábitos, y en los pies cuentan con 5 dígitos en cada extremidad, los cuales son alargados y con uñas igualmente y muy afiladas. Su dimorfismo sexual es simple, los machos son más grandes que las hembras, y tienen mechones en el cuello con más desarrollo, sumado que sus órganos sexuales masculinos son altamente visibles. Son animales muy sociables, en grupos que pueden contabilizar miles de congéneres. Lo normal es que sean de 2 a 15, donde se les puede ver en árboles instalados en las ramas boca abajo con las alas alrededor de su cuerpo. Pero también se pueden ver acicalándose entre sí, compitiendo por los territorios y efectuando diferentes sonidos que son opacados por las resonancias del entorno, ya que utilizan los lugares donde hay una variedad muy amplia de otras especies. Son especímenes nocturnos, sobre todo de adultos. Estos carecen de la capacidad de orientarse por la ecolocalización, como ocurre con los murciélagos del Nuevo Mundo. Ellos se rigen más por otros sentidos, llegando a desplazarse distancias de 50 kilómetros, donde se movilizan sumándose a otros grupos para desplazarse y llegar a su destino, aterrizando con las puntas superiores de las alas, logrando moverse muy torpemente con ellas mientras caminan, pareciendo más que se arrastran, evitando a toda costa estar en el suelo, ya que son altamente vulnerables a los depredadores al ser torpes en este desplazamiento. Al no tener desarrollado el sentido de la ecolocalización, dependen mucho de la vista. Esta es muy útil para ellos y les permite obtener información de su entorno con una vista binocular. Son dicromáticos, es decir, solo perciben 2 tipos de luces espectrales y un tapetum lucidum altamente desarrollado. Además, el olfato es otro sentido importante, ya que se identifican por olores que secretan de glándulas. Además, los machos tienden a recurrir a un baño de orina, cubriéndose de la propia para denotar su olor. Suelen ser muy ruidosos cuando se alimentan. Lo mismo ocurre en el amanecer, al marcar su territorio y determinar su estado de ánimo.
A pesar de su apariencia y los mitos que hay en torno de ellos, estos murciélagos son frugívoros y nectaríferos, donde consumen una alta cantidad de frutas y néctar de flores. Se rigen más por el consumo de néctar, pero eso depende de la época, mientras que las frutas son como plátano y mango. Para comerlo realizan boca abajo y las frutas son sujetadas por las alas. Cortan la cáscara con sus dientes y consumen su pulpa, arrancando porciones con sus piezas dentales y la lengua, mientras que el néctar lo consumen mientras vuelan y lo lamen del interior de la flor sin dañarla, llegando a consumir hasta 500 gramos diarios y tienden a llevarse los alimentos con sus patas. Su reproducción se rige por la poliginia. Un macho cuida y se reproduce con hasta 10 hembras, donde su época del año depende propiamente de la región, que sucede entre noviembre a enero. Para su reproducción es común que el macho abrace a la hembra mientras esté en boca abajo y ocurre el coito. Tienen una gestación de 142 a 192 días. Esta variación ocurre porque los machos se pueden aparear varias veces en un tiempo prolongado con las hembras. En promedio es una gestación de 6 meses, donde dan a luz una sola cría. Nacen con los ojos abiertos, completamente cubiertos de pelo. Como se señaló, tienen una tonalidad negruzca y pesan 113 gramos. En la primera semana de la cría es abrazada por la madre para prevenir que se caiga, ya que todo ocurre boca abajo. Ya después esta la deja perchando para irse a comer y regresa a alimentarla, mientras otras madres del grupo las cuidan turnándose para su protección, en conjunto de que los machos del grupo también hacen lo propio, teniendo un periodo de lactancia de 2 a 3 meses, y es donde aprenden a volar, destetándose plenamente entre los 3 a 5 años, volviéndose independientes, y los machos se van del grupo, mientras que las hembras se pueden quedar o migrar, entrando a la madurez sexual a los 2 años. Su promedio de vida en estado silvestre es de 15 años. Es raro que tengan depredadores. Por sus hábitos nocturnos tienden a eludirlos. Los más comunes son serpientes grandes y aves rapaces diurnas, pero se logran defender con sus dientes y garras, mientras que en cautiverio llegan a un promedio de vida de 15 a 30 años. Por su tamaño y lo que significan, son curiosos en los zoológicos, que tienden a darles espacios un tanto amplios para que se muevan. Se logran reproducir exitosamente. El único detalle es que al ser nocturnos es muy difícil verlos en todo su esplendor y pasan colgados en los árboles en los horarios convencionales. Esta especie se encuentra en casi amenazado. Su población está en un declive significativo. Su principal problema es la destrucción de su hábitat. Además, se buscan como alimento en muchos lugares o como panacea mágica. Además, los agricultores, sobre todo los de árboles frutales, no los quieren, ya que consumen sus productos. El detalle es que no se ha encontrado evidencia que el consumo de estos animales sea contraproducente económicamente para ellos, y se le puede atribuir a otros factores como una estrategia productiva ineficiente o a otras plagas como hormigas. Aún con esto, en algunos lugares se les considera como plaga y se permite la cacería de ellos, cacería que no tiene ninguna investigación para determinar cuántos especímenes se podrían cazar sin causar un daño al ecosistema, mientras que en otros lugares están protegidos, pero esto no impide que se les case. Como medidas, lo primordial es educar a la gente acerca de ellos y con ello explicarles cómo les ayuda a sus plantaciones, y esto radica en su rol en el ecosistema. A las poblaciones que los consumen podrán criarse en cautiverio para este fin, al igual que ocurre con los renos o los bisontes, donde se busca un consumo de estos animales sanos y no se altere su población silvestre. Su rol en el ecosistema es la de polinizador de ciertas flores, sobre todo de árboles frutales. Esto permite que se produzcan frutos, ayudando a que se estimule la producción de sus cultivos, hablando de los agricultores. Además, son diseminadores de semillas. Esto permite que las extensiones de árboles incrementen. Un animal que tiene el honor de ser el mamífero volador más grande del mundo, el cual puede intimidar, pero esos son estigmas infundados por rumores, con una apariencia curiosa que ayuda a los pobladores aunque ellos no lo valoren. Eso es el gran zorro volador. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos.
Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!